Estudiantes que salieron con sus profesores, ¿cuál es su historia? Ella es 5 años mayor que yo, le gustan los videojuegos y me da una nalgada y agarra mis moves desde atrás, susurrando, hola, sexy, en mis oídos. Como hombre, siento que he debido hacer algo bueno en algún momento. Además, pude superar mis problemas de imagen corporal gracias a ella. Finalmente, nos vamos a casar el próximo año. La conocí hace aproximadamente un año, cuando decidí, a los 29 años, terminar la universidad y tomar el control del negocio familiar para siempre. Ella era nuestra profesora de matemáticas. También, cuando ella escuchó que era virgen, se rió con ganas antes de darse cuenta de que hablaba en serio. Me alegra decir que ya no es un problema desde el mes pasado. Tenemos planes de darle la bienvenida al jugador 3 en algún momento en el futuro. Por ahora, ella desea dejar su DIU en su lugar. Cuando la vi por primera vez, sentí que mi corazón se me subía a la garganta. Nunca antes había sentido eso. Me sentía incómodo y fuera de lugar cada vez que hablaba con ella. Pero finalmente, después de confirmar con mis amigos que ella estaba soltera, reuní el valor para pedirle que saliéramos. Fui rechazado y ella me dijo que le gustaban las mujeres, pero que podríamos ser amigos. Me di cuenta de que era estúpido tener esperanzas. Sin embargo, intercambiamos números. Más tarde me comentó que me veía tan triste y decepcionado que casi se ríe en voz alta y me dijo que era algo que dijo para evitar cualquier tipo de relación profesor-alumno, ya que estaba en contra de la política de la universidad. Ella me contó que también recibía muchas frases para conquistar de algunas chicas en nuestra universidad. Generalmente les decía que estaba saliendo con alguien. Después de eso, comenzamos a enviarnos mensajes de texto. Ella me encontró en Facebook y me envió una solicitud de amistad. No quería aceptarla, pero me di cuenta de que estaba siendo rencoroso. Así que lo hice. Era realmente extraño. Usualmente hablamos por mensaje de texto durante horas. En ese punto, sabía que solo estaba siendo amable y tolerante con un idiota enamorado. Un día, me llamó y me preguntó si me gustaban los videojuegos. Le pregunté si me estaba estereotipando como el chico gordo que le gustan los videojuegos o algo así. En ese momento, estaba comiendo muy mal, mucha comida chatarra y toneladas de barras Mars, y estaba bastante deprimido, sin asistir a ningún evento público importante. Principalmente, por el hecho de que estaba un poco corto de dinero y no quería sobrecargar a mi papá más de lo necesario. Mis ingresos provenían de entregar pizzas y cosas por el estilo. Afortunadamente, ella pensó que estaba bromeando y dijo que quería un +1 para PAX. Ella estaba usando muletas para moverse en ese momento debido a un tobillo torcido. Su +1 habitual, su hermano, había dicho que no podría asistir, no los aburriré más. Pero eso fue lo que selló el trato. Le dije que tenía sentimientos fuertes por ella. Y aunque le gustaran las mujeres, siempre estaría ahí para ella. Ella suspiró y dijo, me tienes. Tuve una relación con mi profesor de inglés en la secundaria. Había una diferencia de 15 años. Fue después de que me gradué. Antes de graduarme, teníamos algún tipo de relación. Nunca hablamos de cosas inapropiadas, pero supongo que el hecho de que habláramos en absoluto podría considerarse inapropiado. El hecho es que luché con la depresión en mi segundo año, y él fue el único que lo reconoció y me preguntó si estaba bien. Honestamente, fue mi mejor amigo durante varios años, y charlábamos constantemente. Un par de semanas después de mi graduación, hicimos un viaje a un par de horas de distancia. Creo que pensé que habría un coqueteo, pero nunca imaginé que terminaría de la manera en que lo hizo. Pasamos un día realmente genial, yendo a parques, tiendas de cómics y cenando. Después de la cena, compramos helado y nos sentamos. Él me masajeó los hombros y me besó la cabeza, y recuerdo que dijo, creo que ambos sabemos cómo va a terminar esto si seguimos saliendo. Él se fue de viaje a Londres un par de días después. Cuando regresó, nos vimos de nuevo y comenzamos a dormir juntos. Él venía casi todos los fines de semana a mi apartamento en la universidad para pasar tiempo conmigo. Eventualmente, las cosas se desmoronaron, después de aproximadamente un año. Necesitaba más, y ambos sabíamos que esto era solo temporal, a pesar de que ambos expresamos sentimientos que iban más allá de lo sexual.
Las cosas se complicaron una vez que mi nuevo novio, ahora un ex, no pudo lidiar con que nosotros aún habláramos, porque seguíamos siendo los mejores amigos, y lo amenazó sin que yo lo supiera. No hablamos durante un par de años. Mi esposo ahora sabe y no le importa particularmente que hable con él, pero ahora también está a punto de casarse y supongo que su prometida tendría un problema. Supongo que eso es entendible. Nos vimos este fin de semana. Estábamos en el mismo concierto. Hicimos contacto visual brevemente y saludamos. Me sentí realmente triste. Aunque estoy completamente y 100% enamorada y dedicada a mi esposo, aún lamento haber perdido a un amigo que me ayudó a superar tanto. Aunque salir fue muy divertido, sabía que terminaría. En ese entonces, nunca pensé que nuestra amistad cesaría. Tuve un romance emocional durante mi último año en la escuela preparatoria, internado con mi hermosa maestra de inglés. Ella era 9 años mayor, petite, delicada, con cabello negro lacio y largo, piel pálida y translúcida. Se sentía sola y vulnerable en la escuela, que era mayormente masculina. Estaba obsesionado con ella y resultó que la sensación era mutua, pero mantuvimos la dimensión física a raya hasta la noche de graduación, cuando me sacó de una fiesta y me llevó a la oscuridad afuera y dijo que no podía dejar de preguntarse cómo sería besarme. Y allí fuimos. No puedo describir lo explosivo que fue finalmente estar con una figura ideal con la que has estado fantaseando durante tanto tiempo, pero que principalmente habías experimentado en un contexto profesional y distante. Cuando se quitaron la ropa, fue simplemente trascendental. Salimos durante 2 años. Ella manejaba hasta la universidad para verme los fines de semana, y nos registrábamos en una habitación de motel de $14 y pasábamos horas simplemente desnudándonos. Un sexo increíble. A esa edad estaba en modo ilimitado e insaciable todo el tiempo. La relación se fue apagando porque ella estaba muy inmersa en una carrera académica oscura y en las vidas y destinos de poetas marginales del siglo XVIII, y prácticamente esperaba que yo compartiera sus sensibilidades. Y resultó que tenía una hermana menor con síndrome de Down que requeriría cuidados de por vida, y estaba haciendo planes en silencio para que ella y yo, como equipo, lleváramos esa carga. Yo tenía 19 años. Nos separamos como amigos, más o menos, pero no mantuvimos el contacto. Sé que continuó siendo profesora de literatura en una universidad prestigiosa, se casó con otro académico y publicó un par de libros muy eruditos. El sexo estudiante-maestro se caracteriza hoy en día como dañino y casi como un asalto, abusivo para el estudiante, etc. Pero puedo decirte que esta relación fue una de las mejores cosas que me han pasado, en la cama y fuera de ella. Tuve una suerte increíble. En realidad, 3. Mi maestro de artes marciales cuando cumplí 18 años y él estaba en sus mediados de 30. Hicimos amistad al aprender mandarín y cuando fui a la universidad, me pidió que cuidara a su perro un fin de semana y fui a conocer al perro por primera vez, bebimos y estuvimos como conejitos durante unos meses. Fue mi primera vez, por así decirlo. Terminó un poco complicado y ya no hablamos exactamente. Creo que ambos sabíamos que era algo bastante jodido. Luego, mi asistente de enseñanza de literatura china en mi segundo año de universidad. Me dio clases particulares de mandarín, y seamos honestos, no las necesitaba. Pasamos un montón de tiempo juntos durante un verano y luego ella volvió a China para ver a su familia y terminó quedándose. Estuvo bien, hablamos a veces. Su novia ahora es una chica súper atractiva y me alegra por ella, y actualmente estoy comprometida con un profesor. Técnicamente no era mi profesor, lo cual es bueno porque jura y perjura que no me habría salido si yo fuera su estudiante. Creo que lo habría superado, de todos modos. Fui asistente de residencia de su amigo un verano en una escuela de verano para chicos extranjeros. Las cosas se complicaron y pasamos mucho tiempo juntos solo arreglándolo. El trabajo fue horrible, pero estoy contenta con los resultados. Él es 20 años mayor que yo y está funcionando muy bien. Coincidentemente, trabaja en educación a distancia, así que le estoy enseñando mandarín. Siento que he cerrado el círculo. Claramente tengo un tipo, mis padres no están emocionados. No salí con ningún profesor que me haya enseñado, pero cuando hice un segundo año de 12 grado, salí con un profesor de una escuela diferente en la zona. Tenía 18 años, él tenía 37. Nunca había tenido una conexión tan increíble con alguien.
Intentamos mantener las cosas en privado, pero nos encontramos con un colega suyo en un restaurante un par de meses después de que comenzamos nuestra relación. Siempre he parecido mayor para mi edad, así que no era obvio que todavía estaba en la escuela secundaria, pero aún así fue increíblemente incómodo para mí. Tuvimos otro encuentro, esta vez con un profesor de mi escuela, y después de eso terminé las cosas. Él no quería terminar la relación, pero tenía miedo de que pudiera perder su trabajo y, por más que él decía que me amaba y que podría encontrar un nuevo trabajo si era necesario, él amaba su trabajo y no quería ser la razón por la que lo perdiera. Tenía amigos en la escuela donde él enseñaba que lo habían tenido como profesor antes y todos coincidieron en que amaba enseñar. Me asusté y, en lugar de romper, hice el viejo truco de cortar comunicación. Unas semanas después, recibí el correo electrónico más desgarrador que he leído. Nunca tuve el valor de responder y lo lamento profundamente. Era un hombre increíble y siempre atesoraré el breve tiempo que pasamos juntos y me preguntaré dónde me habría llevado la vida si hubiéramos perseverado. Lo busco en línea de vez en cuando y, hasta donde puedo ver, todavía está enseñando y sigue soltero. He escrito un mensaje para Facebook docenas de veces en la última década desde que salimos, pero no creo que sería correcto contactarlo. Parece estar en un buen lugar y yo estoy en uno razonable también. ¿Para qué abrir viejas heridas? Desecho por razones obvias. Soy el profesor. Directamente después de la universidad, tomé un trabajo de enseñanza de inglés en una escuela secundaria en el extranjero. La mayoría de mis estudiantes tenían un inglés muy básico, pero había algunos que hablaban a nivel nativo. Uno de esos casos fue, llamémoslo T. Su padre era de hecho de mi país, así que este chico conocía mi ciudad natal, música popular, programas de televisión, equipos deportivos, etc. No conocía a nadie más de mi país donde estaba asignado, así que fue agradable encontrar esa conexión. Comencé a enseñarle cuando yo tenía 23 años y él 16. Era bastante pequeño para su edad y tenía una cara muy infantil. Comer el almuerzo con los estudiantes era bastante común, y se fomentaban las relaciones amistosas con ellos, así que no pensé nada al ir a almorzar con T y compartir memes. Sin embargo, no nos comunicábamos por mensajes ni nada, él no tenía cuentas en redes sociales porque decía que lo distraían de sus estudios. Para cuando se graduó, teníamos una amistad bastante sólida. Una vez, vino a mí porque estaba estresado por la universidad y simplemente lloró en mi hombro durante un rato. Había crecido mucho, debía ser el chico más alto de la escuela en ese momento y era socialmente maduro. Sabía que tenía sentimientos por él, pero también sabía que esos sentimientos eran terribles de tener y solo me meterían en problemas, así que los enterré profundamente. En su día de graduación, le estreché la mano y le dije que la escuela no sería la misma sin él. Tomó una respiración profunda como si quisiera decir algo, pero luego desvió la mirada y solo dijo, «Nos vemos». No supe nada de él durante un tiempo. Mi regreso a mi país. Recibo una solicitud de amistad de T. Estaba estudiando en una ciudad grande a tal vez 1 o 2 horas de mi ciudad natal. No logró ingresar a la escuela que quería en su país y decidió venir a la tierra de su padre. Ofreció venir a mi ciudad para encontrarnos, y una cosa llevó a la otra, sinceramente. Nuestros encuentros se convirtieron en citas, que se convirtieron en noches en mi casa. No podía creer cómo habían resultado las cosas y estaba muy conflictuada al respecto, pero él era absurdamente dulce y comprensivo. Terminé rompiendo las cosas, sin embargo, porque aunque nuestra diferencia de edad era solo de 7 años, sentía que era demasiado. Estaba buscando una familia, una casa y una carrera, y él todavía estaba en la escuela. Su inmadurez a veces se hacía evidente, y estábamos en lugares muy diferentes en nuestras vidas. Se divertía, pero no podía vernos juntos para siempre, y estoy en ese punto en el que no estoy interesada en tener una relación solo por diversión. Sin embargo, todavía lo tengo en Facebook. Resumen, me enamoré de un estudiante que terminó yendo a la universidad un poco cerca de mi ciudad. Salimos un tiempo, pero ya se acabó. Cuando tenía 18 años, salí, de alguna manera, con un profesor de mi escuela secundaria, él tenía 28 o 29. Era ridículo pero muy atractivo en ese momento, me hacía sentir que era tan inteligente, capaz y diferente.
Terminó su relación con su novia de unos 3 años por esto. Al final, lo despidieron después de que informé sobre el asunto a la administración de la escuela, un año después del hecho, simplemente porque hubo un incidente que me afectó mucho. Ocurrió unos meses después de que me graduara, de hecho. Acepté ir a cenar con él, ya no estábamos saliendo en ese momento, y, de alguna manera, me secuestró durante una noche. Estuve atrapada en una habitación de hotel con él y trató de hacer que consumiera sustancias ilícitas con él. Al final, solo estuvo bebiendo hasta caer desmayado, pero por alguna razón, tenía demasiado miedo de irme. Tuve un gran ataque de pánico y me sentí muy mal con toda la situación. No quería que eso le sucediera a otro estudiante, así que reuní el valor para informar a la administración. Curiosamente, ahora no tenemos malas relaciones y creo que está más feliz que nunca. Tiene una prometida y un perro. No es un mal tipo. Simplemente hizo algunas tonterías cuando no estaba en un buen estado mental. Tenía 16 años, estaba en 10º grado, y él tenía 36. Era mi entrenador de fútbol. Me prestaba atención especial, todas las chicas lo notaron. Era atractivo, de una manera particular, y me gustaban los chicos mayores. Creé un correo electrónico falso y le envié la letra de Don't stand so close to me, de The Police. YouTube no era tan popular en ese entonces. Alrededor de un mes después, me sorprendió en la escalera y me preguntó, ¿te gusta The Police? Me tomó un tiempo entender a qué se refería, ya que realmente pensé que se refería a los de la ley. Después de eso, comenzamos a tener clases de guitarra, juntos. Vivía a unas pocas cuadras de la escuela. Las cosas eran emocionantes, aunque un poco al estilo Lolita, pero eventualmente comenzaron a circular rumores, ya sabes cómo son las chicas malas, y ambos dejamos la escuela antes del siguiente año escolar. Sin arrepentimientos. Tenía 19 años y estaba tomando algunas clases de verano en el colegio comunitario de mi ciudad para obtener algunos créditos adicionales mientras estaba en casa antes de regresar a mi universidad fuera del estado en otoño. Aunque tenía 19 años, había tenido una crianza algo protegida, así que cuando se trataba de cosas románticas, mentalmente estaba más cerca de 15 en ese aspecto. Además, me había mudado de costa a costa durante mi último año de secundaria y mis padres se habían divorciado durante la primavera de mi primer año en la universidad. No hace falta decir que era un niño perdido en ese momento y solo buscaba algo bueno en mi vida. Entró en escena mi profesor de sociología. Tenía alrededor de 35 años y pensé que se parecía a una mezcla entre Ewan McGregor y Johnny Depp. Esto era a principios de los 2000, así que lo encontraba muy atractivo. Era amable, inteligente, gracioso y parecía prestarme mucha atención. Por supuesto, desarrollé un gran enamoramiento por él y flirteaba de manera inocente. Luego, comenzó a enviarme mensajes por AOL. Eran muy sexuales y me inquietaban un poco. Sin embargo, debido a mi ingenuidad, pensé que solo era algo torpe al intentar ser romántico. Mi mejor amiga en ese momento, así como mi hermana menor, me animaron a seguir adelante, ya que él era tan atractivo. Los mensajes sexuales de él continuaron, y siempre flirteaba conmigo después de clase. Ahora, como adulta, veo lo equivocado que estuvo todo. Mencionó que al principio pensaba que tenía alrededor de 16 años y que estaba tomando algunas clases de verano antes de mi último año. También estaba muy intrigado por cómo parecía ser muy virgen, pero lo idealicé tanto que apenas podía ver lo que realmente estaba sucediendo. Aunque él terminó las cosas cuando supo que le conté a mi hermana y estaba preocupada de que mis padres lo supieran, aún así, realmente me afectó y me sumió en una depresión durante casi 3 años. Estoy tan agradecida de no haber tenido relaciones íntimas con él, o quién sabe cuánto peor me habría sentido después. Lo más probable es que se lavara las manos en todo esto convenciendo a sí mismo de que no hizo nada malo porque técnicamente yo era legal y nunca tuvo relaciones íntimas conmigo. Sin embargo, sabía muy bien que yo era una joven vulnerable. Mientras que mi enamoramiento de colegiala era obvio, nunca pensé en involucrarme, pero luego él tomó la iniciativa. Y de una manera muy vulgar, yo seguía siendo esencialmente una niña, y él era un adulto. Yo era su estudiante y él era mi profesor y mentor. No estaba bien. Mi hermana, 17, que no podía hacer nada malo. No estoy amargada. ¿Tú estás amargado?
Comenzó a pasar un poco demasiado tiempo con su entrenador de baloncesto, profesor de inglés, 40 y tantos. Vivíamos con padres diferentes y nunca me cayó bien, así que no presté mucha atención. Pero luego, una Navidad, ella simplemente se fue a pasar parte de la Navidad con él, su esposa y sus hijos. Papá se dio cuenta, mamá lo ignoró. Después de graduarse, comenzaron a salir y él se divorció de su esposa. Se casaron sin decírselo a nadie y, como era de esperar, la familia no estaba feliz, pero mi hermana aún no veía nada de malo. Pero luego, él se volvió emocionalmente, físicamente, abusivo. Ella nunca lo dijo directamente, pero era obvio. Hizo todo el drama de irse y volver varias veces. Actualmente está con un compañero de cuarto de hace un año más o menos, fuera de su casa y saliendo con un nuevo chico, 50, suspiro, pero no creo que estén técnicamente divorciados. Su declaración oficial sobre la ruptura fue que él no quería más hijos. Publicando en mi cuenta de desecho por motivos de paranoia. Salí con mi profesor de economía durante mi último año de preparatoria. Lo tuve también en mi tercer año, y siempre tuvimos una química entre nosotros. Si me escuchaba decir que tenía frío durante la clase, me lanzaba su chaqueta y me dejaba quedármela todo el día, y yo se la regresaba después de clase. Cocinaba y me traía algo para comer. Sabía que me encantaban los dulces, así que hacía cupcakes, galletas y golosinas que pensaba que me gustarían y me las pasaba a escondidas después de clase. Me convertí en su asistente de clase en el tercer año porque necesitaba horas, y a partir de ahí, todo se descontroló con acento agudo un poco. Para el último año, todos sabían lo que estaba pasando, pero estábamos a punto de graduarnos, así que a nadie le importaba. El director tenía algunas sospechas, y odiaba a mi profesor con pasión, y la sensación era definitivamente mutua, y lo hizo mudarse al aula junto a su oficina para poder vigilarlo durante todo el año. El director era la definición de un idiota y terminó siendo despedido el año después de que yo me fui. Acabé teniendo mi clase de economía como la última del día, así que me quedaba después de clase hasta que el director se fuera, y luego salíamos juntos. Se enteró de nosotros una semana antes de que me graduara, pero no pudo hacer nada porque tanto el profesor como yo estábamos dejando la escuela. Él recibió una oferta de trabajo en otro lugar y, por supuesto, yo me estaba graduando. Nunca continuamos nada después de mi graduación ya que yo me mudaba y él estaba avanzando hacia cosas más grandes y mejores, pero fue un pequeño romance divertido. Él estaba saliendo de un divorcio, muy desagradable y yo era su distracción, y me mantuvo alejada del drama de la preparatoria con chicos inmaduros, lo cual definitivamente no lamento, y para aquellos que se lo preguntan, sí, él ajustó mis calificaciones. Soy horrible en economía y me ayudó a aprobar su clase para mantener mi promedio y graduarme. La verdad, no tengo arrepentimientos. Salí con una profesora de Derecho durante las vacaciones de verano después de mi primer año. Era el vivo retrato de Lilith Sterling, de Cheers, en apariencia, vestimenta y modos. Tenía 20 años más que yo y no era alguien que hubiese considerado atractiva en esa etapa de mi vida. Sería seguro decir que no era bien vista por la mayoría de los estudiantes. Ella había pasado por un divorcio muy brutal y muy público. Mientras salía de clase, la vi de pie en el atril con una mirada perdida y luciendo completamente desalentada. Logré convencerla de ir al bar con algunos otros estudiantes y un par de profesores. Se soltó, yo me solté, y pasamos los siguientes 3 meses disfrutando y teniendo relaciones como conejitos. Descuidé una pasantía de verano para andar de aquí para allá, lo cual probablemente es la razón por la que terminé siendo abogado público por toda mi carrera, ¿o no? Mirando hacia atrás, fue una de las partes más felices y satisfactorias de mi vida. Terminamos de manera amigable y permanecimos amigos hasta que ella sucumbió a una enfermedad terminal hace unos años. Mi historia es un poco diferente de las que he leído aquí. Entré en una de las facultades de Derecho más prestigiosas de Brasil cuando tenía 18 años. En mi primera fiesta, recién salido del colegio, conocí a esta hermosa chica que tenía 23 años y estaba en su último semestre. Nos conectamos algunas veces, pero nada serio. Un par de semanas después me embriagué y terminé teniendo un rollo con una compañera, y acabé saliendo con ella durante 4 años. Avancemos a mi último año y, ¿quién es la profesora? La misma chica con la que había tenido un acercamiento cuando entré a la universidad.
Ella se había graduado, obtuvo su maestría en Derecho y estaba terminando su tesis doctoral. Un par de semanas después de que las clases habían reiniciado, rompí con mi novia y salí de noche con mis amigos de la secundaria, así que no había nadie de la universidad conmigo. Era carnaval, así que 5 días de fiestas, nos conectamos de nuevo. Y otra vez, terminamos besándonos solo entre nosotros durante el carnaval, solo para especificar por qué este punto es tan importante. Todos mis amigos besaron a como 20 a 30 chicas cada uno. Una semana después tuve clases con ella. Fue increíble, todos bromeaban con nosotros por nuestra relación anterior, sin tener idea de que estábamos viéndonos de nuevo. Eso fue en 2009. 8 años después, seguimos estúpidamente enamorados el uno del otro, con 2 niños, de 3 y 1 año, y una niña en camino. Me gradué con honores, obtuve una maestría y ahora estoy estudiando para obtener mi doctorado. Disculpen mi inglés, ya que no es mi lengua materna. Resumen, tuve un amorío con una estudiante de último año siendo un primer año. Ella se graduó y se convirtió en mi profesora. Nos volvimos a conectar y nos casamos. Tuve una breve relación íntima con una profesora universitaria mientras tomaba un curso que ella impartía. Nunca estuvimos saliendo, así que esto es el clásico, no soy un X, pero estaba estudiando una carrera en ingeniería en la universidad y además estaba tomando una especialidad en literatura, y ella enseñaba uno de los cursos de literatura que ofrecía nuestra universidad. En el tercer año, tenía 20 años en ese momento, estaba en su curso y durante las primeras semanas no pasó nada notable. La semana después de haber entregado nuestro primer ensayo, me tocó en el brazo mientras salía de la clase y me pidió que pasara por sus horas de oficina para discutir el ensayo que había presentado. Pasé por su oficina más tarde ese día y me dijo prácticamente: este es uno de los mejores ensayos que he leído. Había oído de un colega que también enseña cursos de literatura, quien había sido mi profesor el año anterior, que eras un buen escritor, pero esto fue genial. ¿Has considerado hacer algo con la escritura? Hablamos un rato sobre mis aspiraciones relacionadas con la escritura y luego conversamos sobre la escritura en general y algunas cosas que nos gustaban de los libros que no estaban relacionadas con el currículo que ambos habíamos leído. Como estaba en ingeniería, en realidad no tenía muchas personas con quienes discutir literatura, así que pasé por su oficina un par de veces más en las semanas siguientes solo para charlar un poco con ella. No voy a mentir, no era una mujer poco atractiva, pero realmente no había estado pensando en ella de esa manera. Ella tenía unos 40 años, lo cual es mucho mayor de lo que normalmente me atrajo, hasta que un día estábamos en su oficina mucho después de que terminaran sus horas de oficina y me dijo que tenía que irse a casa a alimentar a su perro y me preguntó si quería acompañarla. Eso fue lo suficientemente directo como para que entendiera la indirecta y acepté su invitación. Pueden llenar los espacios sobre lo que pasó a partir de ahí. Durante el resto del semestre, iba a su casa 1 o 2 veces a la semana, un poco alejada del campus, y tomábamos vino, hablábamos sobre libros, política, ética, todas esas cosas intelectuales que a uno le importan cuando está profundamente inmerso en el mundo académico, y luego teníamos relaciones. Después de que terminó el semestre, me fui a hacer una pasantía, y cuando regresé el siguiente año pasé por su oficina de vez en cuando para charlar, pero nunca retomé la relación romántica con ella. Teníamos mucho en común, en un momento y circunstancias diferentes y creo que podríamos haber tenido un futuro, pero no de esa manera. Tenía una vida que construir, ella ya estaba viviendo la suya. Lo único que nunca consideré en ese momento fue la idea de que nuestra relación podría ser inapropiada. De todos modos iba a sacarme la materia, no era un curso de nivel avanzado ni nada que tuviera un alto estándar de composición, solo unos pocos ensayos sólidos y buena asistencia eran suficientes para obtener una A, pero podía ver cómo tal vez tuvimos que ser un poco reservados al respecto. No soy el tipo de persona que habla de este tipo de cosas en la vida real, solo lo suelto por internet mientras soy semi-anónimo.